queda claro con la ausencia del presidente Chávez es que él tenía una capacidad de armonizar contradicciones, como se dice en el lenguaje marxista, que en este momento no hay quien las armonice y quien maneje esa dinámica y esa dialéctica de los distintos puntos de vista y de los distintos intereses. O sea, creo que de verdad en ese sentido la gran habilidad política del presidente Chávez era exactamente esa, poder manejar las tensiones y las contradicciones con un sentido táctico muy desarrollado. Evidentemente no hay nadie en el gobierno que tenga esa habilidad. Juegan al discurso del presidente Chávez mezclando los elementos, como hacía el presidente, pues mezclando los elementos extremadamente violentos con elementos de contención, pero no saben hacerlo de la manera como lo hacía el presidente. Entonces hay un riesgo, ellos mismos perciben un riesgo de no control, y ahí hay una situación que yo creo que hay que estar de verdad bien atentos, y además pedirle directamente al gobierno que modere su lenguaje y que modere sus puntos de vista para poder ir en paz a un proceso electoral y a un proceso de gobernabilidad. En la práctica eso se traduce en que no solamente tienes que cambiar el discurso, sino que tienes que concertar para poder gobernar, para poder hacer viable el país. Bueno, claro, ahí hay dos preguntas, porque el proceso electoral evidentemente tiene una dinámica distinta a lo que podría ocurrir si el señor Maduro resulta electo presidente el 14 de abril. Ya ese es un problema de gobernabilidad en donde evidentemente hay un sistema de alianzas, no existe ningún gobierno que no tenga sistema de alianzas con distintas fuerzas. Sí, pero la alianza aquí siempre ha sido dentro del sector que piensa como ellos, no, o sea, ignorando otro país, pero se puede vivir dentro de la conflictividad, claro, ignorando el otro país. Es que el punto es que yo creo que hay como una fantasía del gobierno en el cual, según el cual, si el 14 de abril resulta electo el señor Maduro, efectivamente habría algo así como una aniquilación del otro. Es decir, en el lenguaje de la campaña electoral se está viendo una situación muy preocupante en ese sentido. Es decir, ya ni siquiera sería cuestión de convivir con el otro, sino que el otro simplemente se desvanecería, desaparecería. Hay un trabajo muy particular también de construir una identidad chavista que excluye a todas las otras identidades que conforman a la sociedad, y eso está produciendo un efecto. Entonces, ¿qué queda? Es decir, la fantasía del señor Maduro, ¿cuál es? Con gobernar sin ningún tipo de diferencia, de oposición, de distinto. Entonces, bueno, ahí hay un proyecto, digamos, casi de eliminación del otro, pues. Entonces yo creo que eso es muy preocupante. Eso no es lo que va a ocurrir, pero es como lo que se proyecta, ¿no? Antes de dar participación